Buenas tardes, bienvenida a la clase de hoy que hablaremos sobre Microsoft Excel. Pertenecemos al curso 330 de la materia Computación 3 TICS para proyectos tecnológicos con el docente Vega Granda Ricardo y curso la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Química y Biología. Buenas tardes, mi nombre es Chancay Baque Sheribel Nayeli. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas y curso la carrera de Contabilidad y Auditoría. En este momento voy a ya. En este momento paso a compartir pantalla para hablar, tratar, indagar sobre Microsoft Excel. Entramos a Microsoft Excel. Esta es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows, para MacOS, para Android y para iOS. Cuenta con cálculos gráficos, tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Ha sido una hoja de cálculo muy aplicada para estas plataformas, especialmente desde la versión 5 en 1993, y han reemplazado a Lotus 1, 2 y 3 como el estándar de la industria para las hojas de cálculo. Excel forma parte de la suite de software de Microsoft Office. Entramos. ¿Qué es Excel y para qué sirve? Sabemos que Excel es un programa informático desarrollado por Microsoft y forma parte del Office, que es una suite ofimática que incluye otros programas también como el Word y el PowerPoint. Esta se distingue de todos los programas ofimáticos porque nos permite trabajar con datos numéricos. A diferencia de un procesador de palabras como es el Microsoft Word, en Excel los datos están organizados en columnas y en filas, las cuales darán formas a las celdas donde ingresaremos nuestros datos. Con los números que almacenamos en las celdas de Excel podremos realizar cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar funciones estadísticas. De esta manera, nuestro trabajo con números se facilita en gran medida ya que Excel nos permite analizar los datos fácilmente y generar reportes con herramientas como gráficos y tablas dinámicas. Una hoja de cálculo. Como podemos ver, se muestra lo que es una hoja de cálculo. Excel pertenece a la categoría de los programas informáticos como hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo fueron desarrolladas en la década de 1960 para simular las hojas de trabajo contables de papel y de esta manera ayudar a la automatización del trabajo contable. Las hojas de cálculos electrónicas han reemplazado los sistemas de cálculos en papel y aunque inicialmente fueron creadas para las tareas contables, hoy en día son utilizadas con el fin de las aplicaciones donde se necesita trabajar con datos tabulares. Vamos a hablar sobre un poco de la historia de Excel. En el año 1982, Microsoft incursionó en el ámbito de las hojas de cálculos electrónicas con el lanzamiento de su producto Multiplan. En este tiempo ya existían dos competidores que estaban fuertemente posicionados en el mercado de SuperClan de la empresa Sony y VisiClan de la empresa VisiCore, así como de una no tarea sencilla para Microsoft ganar un poco de mercado. Por si fuera poco, en el año 1983 fue lanzada la hoja de cálculo Lotus del número 1, 2 y 3, que tomó a todos por sorpresa y se posicionó rápidamente como la hoja de cálculo más utilizada en ese tiempo. Microsoft fue testigo de cómo la hoja de cálculo de Lotus se posicionaba en el primer lugar
Así que hizo a un lado su producto Multiplan y comenzó a trabajar en la primera versión de Excel, la cual fue lanzada en el año de 1985. La primera versión de Excel fue hecha exclusivamente para la plataforma Macintosh por 2 años después. En el 1987, Microsoft lanzó Excel 2.0, que ya consideraba una versión para la plataforma Windows. A partir de ese momento, la hoja de cálculo de Microsoft comenzó su crecimiento hasta convertirse en la hoja de cálculo más utilizada de todos los tiempos. La pantalla principal de Excel se caracteriza tal y cual como la conocemos hoy en día. Es que la pantalla principal muestra una matriz de 2 dimensiones, es decir, está formada por columnas y filas. En el lado de acá se muestra la imagen que ahí vemos las columnas y las filas. Estas dan forma a pequeños recuadros que conocemos como celdas, donde cada una de ellas tendrá una dirección única que estará conformada por una columna y la fila a la que pertenece. Es decir, la dirección será una letra de la columna y un número de la fila. Por ejemplo, en la celda superior izquierda de la matriz tiene la dirección A1 porque se encuentra en la columna A y en la fila 1. En cada una de estas celdas de Excel podremos ingresar los datos numéricos o alfanuméricos, pero siempre tendremos un solo valor en una celda. Una manera de saber si Excel ha reconocido un dato como un número o como un texto es por la alineación que se aplica al valor dentro de la celda. Si introducimos un dato de tipo texto, Excel lo alineará a la izquierda de la celda, mientras los datos numéricos serán alineados a la derecha, como se muestra en pantalla. De esta manera podemos saber si Excel ha reconocido un valor como un dato numérico o un valor como un dato alfanumérico. Sigue, como decía mi compañera, hablará sobre las operaciones aritméticas. Bueno, las operaciones aritméticas en Excel. Excel nos permite realizar cálculos aritméticos con nuestros datos numéricos, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La única condición que se debe colocar es el signo igual, presidiendo a la fórmula de manera que Excel efectúe el cálculo correspondiente. Podemos escribir fórmulas tan grandes como lo necesitemos y solamente debemos representar el máximo de caracteres en una celda que es de 32.767 en las versiones más recientes de Excel. Algo que es extremadamente útil al momento de escribir fórmulas en Excel es que podemos hacer referencias a otras celdas para incluir sus valores dentro de los cálculos. A ese vínculo creado entre celdas lo conocemos como una referencia. Por ejemplo, la siguiente fórmula hará la suma de los valores contenidos en la celda A1 y A2. Como vemos el ejemplo en pantalla, aquí se está realizando la suma de las celdas que se nombraron anteriormente. Funciones de Excel. Aunque podemos utilizar los operadores aritméticos para realizar muchos de nuestros cálculos, también podemos utilizar las funciones de Excel, las cuales son procedimientos que nos ayudan a efectuar cálculos sobre nuestros datos. Podemos pensar que en las funciones de Excel, como si fueran un asistente de Excel, al cual le daremos algunos datos numéricos, y se encargarán de realizar los cálculos y nos entregarán el resultado correcto. Un ejemplo es la función promedio, a quien podemos indicarle una serie de valores numéricos y nos devolverá el promedio de todos ellos. En la siguiente imagen podemos observar la función promedio con los valores 1, 3, 5 y 8. Y en el resultado es que es de 4.25. Lo observamos en la celda A1.
Las funciones de Excel están catalogadas por su funcionalidad y en algunas de esas categorías son funciones de búsqueda y referencia, las funciones lógicas y las funciones de texto, las funciones de fecha y hora. Para conocer todas las categorías de las funciones disponibles en Excel, se puede hacer clic sobre la pestaña Fórmula y se verán una serie de botones con nombres de las categorías. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, se mostrarán las funciones que pertenecen a dicha categoría. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestran algunas de las funciones de la categoría Matemática y Trigonometría. Algunas alternativas para conocer las categorías y sus funciones es hacer clic en el menú Funciones desde este sitio web, donde encontrarás el listado completo de las funciones de Excel. Datos tabulares. Como se ha mencionado, hoy en día Excel es utilizado en diversas disciplinas donde se necesitan datos tabulares. Afortunadamente, la cantidad de celdas que tenemos disponibles en Excel nos facilitará la organización de los datos tabulares. Excel nos ofrece una buena cantidad de herramientas para dar formato a nuestros datos, ya que se ha creado una tabla de Excel o apliquemos un formato condicional, o simplemente apliquemos algún tipo de celda. Excel es una herramienta ampliamente utilizada para trabajos con datos tabulares, ya que podremos ordenarlos, filtrarlos, hacer una búsqueda sobre ellos o utilizar herramientas avanzadas para analizar dicha información. Gráficos en Excel. Una de las razones por las que Excel es la aplicación más popular alrededor del mundo es porque tiene una capacidad de crear gráficos basados en datos. El hecho de tener una herramienta visual facilita mucho la comprensión e interpretación de la información, por lo que millones de usuarios de la aplicación generan sus propios reportes en Excel. Aquí se está explicando cómo se puede crear gráficos en Excel. Se puede tener una idea de diferentes gráficos disponibles al hacer clic en la pestaña Insertar y de inmediato se verán un grupo de comandos identificados con el nombre gráficos, donde podrás encontrar todo tipo de gráficos disponibles en Excel. ¿Por qué aprender a usar Excel? La cantidad de herramientas y comandos disponibles en Excel podría intimidar a cualquier usuario, ya sea nuevo en el uso de aplicación, pero la realidad de hoy en día es que Excel es una de las aplicaciones más utilizadas en el ámbito laboral, lo cual hace indispensable el aprender a usarla. Excel ha dejado de ser una aplicación para contadores y financieros y se ha convertido en una herramienta de tratamiento de datos que trascienden mucho más a la contabilidad, ya que facilita la extracción y manipulación de datos, así como la creación de reportes. Muchas gracias.